Bueno, esta mañana queremos hablar de fotografía, pero fíjense, a través de esos hallazgos, pues casi mágicos muchas veces, que traen consigo también después muchas historias históricas. Además, Crónica de Retaguardia es un libro que se va a presentar en la Feria del Libro el viernes por la tarde, a las 6:30 de la tarde, en la antigua Casa de Fieras, en la Biblioteca Eugenio Trías, y que recoge el trabajo de la Brigada de Información Gráfica de la UGT. Son 890 negativos tomados por dos fotógrafos en Madrid entre octubre del 36 y julio del 37. Miriam Soto, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal Menudo estás? historión este. Bueno, esto es la historia, es como ¿cómo es? La maleta mexicana en madrileño. Es preciosa, es una historia... Esta es una historia que ha descubierto Miriam, prosigue. y es que ha invitado al fotógrafo y experto en fotografía arqueológica que nos acompaña en nuestros estudios, José Latoba. ¿Qué tal? Hola. Muy buenos días. Bueno, para empezar, usted fue la persona que identificó Peyronceli 10 como la casa que fotografía Robert Capa con esas dos niñas delante en el año 37. Esta recopilación de fotografías, que por cierto nunca se han expuesto todas a la vez, la ha llamado Crónicas de Retaguardia. Explíquenos, a ver, esta historia y que son Crónicas de Retaguardia, que digo, se presenta en esta Feria del Libro el viernes por la tarde y luego también el sábado por la mañana en una firma de libros. ¿Qué es esto? Pues lo llamé Crónicas de Retaguardia por una razón muy sencilla, porque solamente hay una fotografía del frente en toda la colección y apenas se ven tres armas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a tratar la guerra civil desde el punto de vista militar, de la heroicidad y estas cosas. Y lo que retrata esto es el trabajo del frente en dos sentidos, cómo vivía la población en gran medida, cómo la gente se suma a la República para defenderla y desde luego, y por otro lado, una cosa muy importante que es el esfuerzo de guerra, ¿no? Cómo alimentar a la población de Madrid en un momento determinado y cómo construir desde munición a coches blindados para la defensa. Bueno, esto se publica ahora, pero yo creo que nos cuente la historia, porque me decía Miriam, es una historia casi, es como de película casi mágica. A ver, ¿cómo le llegan estos negativos para poder contar esta historia de cosas que todavía no habíamos visto? Usted tenía, creo que en Fernando el Católico, un estudio de fotografía, compra un pack de... A ver, explíquenos. Una caja. Porque es que la historia es tremenda. A ver, la historia viene porque... ¿En qué año nos tenemos que situar? 1985, yo te lo digo yo. Gracias, el año 85. Gracias, vale. Miriam, sí, ha pasado mucho tiempo. Bueno, pues llegan porque hay un arquitecto que intenta donar una parte de su archivo familiar. Porque él de se la iba a una biblioteca. residencia, un hombre ya mayor. Un hombre al colegio de arquitectos, vender una parte y entre ellos quería vender una colección de fotografías del siglo XIX, ¿no? Y vale. Bastante importante. No lo compra el colegio, pues contacta conmigo y se las compro yo. Para mi colección, porque es esta obsesión compulsiva que tiene uno. Y un tiempo después, un mes o un mes y pico después, aparece por mi estudio y me trae más fotos, porque como las había comprado eran mías, que había encontrado, y unos negativos que él reconoce que no sabe de dónde han salido, que están en muy mal estado y que no son de su padre ni de él y que aparecieron al deshacer la casa, junto con la cámara de su padre. Le compro la cámara, me da los negativos dentro del paquete aquel que compré y a pesar del mal estado veo que son fotos de Madrid. Ahí se quedaron un poco y años después, 1 o 2 años después es cuando yo empiezo a intentar restaurar aquello, a positivarlo, porque entonces la fotografía digital no permitía estas cosas y me doy cuenta que son fotografías de la guerra civil en Madrid durante esa época. Habían sido hechas después de tus investigaciones, por dos fotógrafos que son de la Brigada de Información Gráfica de la UGT. Sí. ¿Quiénes son estas personas, Brigada de Información Gráfica, y por qué se llaman brigadas? Bueno, no lo sé exactamente por qué se denominan brigadas, igual que lo que sí sé es que la UGT en su momento, cuando contacté con ellos, desconocían que hubiese existido una brigada de información gráfica dentro del sindicato, ¿no? Yo sí sabía que había dos fotógrafos porque cuando me puse a positivar, pues uno de los fotógrafos se da cuenta de que hay dos estilos, dos modos de ver, dos modos de encuadrar, dos modos de fallar. Y entonces ahí comenzó todo. A raíz de una de las exposiciones, una alumna que hizo un trabajo sobre la gente que la visitaba en la exposición, consiguió ver que había dos personas que resultaron ser sobrinas de uno de ellos. Y a partir de ahí teníamos un nombre.
Ellas nunca quisieron hablar de este personaje porque era como el diablo, y ahí se cortó la cosa. Pero teniendo el nombre... ¿Por qué era como el diablo este personaje? Porque era un republicano, comunista, masón y todas estas lindezas que se suelen decir. Bueno, como el diablo para ellas, que estarían ideológicamente en otro lugar. Claro, ellas estaban en otro lugar, claramente, aunque luego demostraron tener muy poca caridad cristiana. Pero bueno, eso es otro tema. Y entonces, a raíz de eso, comenzamos a buscar a los fotógrafos y fue muy difícil, ¿no?, con los datos que teníamos. Hace unos años, una persona de Gefrema publicó el nombre partiendo de nuestra foto. Yo sabía quién era, y lo que sí, a partir de ese momento pudimos empezar a comprobar que probablemente el otro fotógrafo era el hermano de su mujer. O sea, su cuñado. Su cuñado. Uno es Antonio Gavilán Graña, nacido en Jaén, y el otro es Alfredo Consuegra Linares. Alfredo no tenemos un 100% de seguridad que sea el otro fotógrafo, porque no hay datos en ningún archivo de él con ese nombre, y eso que era presidente del sindicato de hueco grabado en Madrid. Este libro merece una serie, Sí, una película como mínimo. No, pero es que además hay un montón de cosas, porque más años antes yo había comprado en el Rastro por €1, cuando existía el duro, unas fotografías de esas que vendían en las mantas, ¿no? Y la última fotografía que positivé de los rollos resultó ser una de las fotos que yo había comprado 10 años antes. Fíjate. No, todo te va como atrayendo, es como lo de Peyroncelli también en el momento Y las fotos después también se convirtieron en postales, ¿no? Y incluso en carteles propagandísticos, eso es ya parte de la información. Ahí se montó un grupo de amigos que empezaron a estudiar, y entre ellos localizaron un montón de información para hacer la exposición y empezar a documentar aquello. Entonces se descubrió en el Archivo General de la Guerra Civil entonces, no sé qué nombre tendrá, que se habían hecho diversas postales, no muchas, 8 o 9 postales de propaganda política del Sindicato del Transporte, y se habían publicado 2 fotografías de bombardeos en Madrid de iglesias en el boletín de la UGT que se publica ya en Valencia con el gobierno en Valencia, ¿no? Había otro cartel que andaba por ahí perdido, que ya lo hemos localizado, solamente quedan 2 ejemplares, uno en la Universidad de Barcelona y otro en el Archivo de la Guerra, que se había hecho para el Sindicato Agrario sobre la colectivización de tierras, partiendo de una foto tomada en Alcalá de Henares. Fíjate. Por nuestro fotógrafo. Vamos a saludar también, José Latoba, a la persona que ha prologado todo esto, que es Juan Miguel Sánchez Vigil, que eres director del Grupo de Investigación Fotodoc. José Miguel, ¿qué tal? Hola. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar. ¿Por qué es importante este libro? Es importante primero felicitar a Latoba, un gran trabajo, excepcional trabajo y gran coleccionista, y por lo tanto es importante porque recuperamos la memoria histórica. El término memoria histórica, que está tan denostado y que sugiere que parece casi una espinas de rosa cuando lo citamos, hay que reivindicarlo. Recuperamos la memoria de la Guerra Civil, pero además es importante porque trabajamos en la recuperación general de la documentación fotográfica en España. Y cuando digo lo de la Guerra Civil, ahora que siempre hemos estado hablando de la Guerra Civil, todavía necesitaríamos de hacer una base de datos sobre instituciones, fondos y colecciones donde se conservan estas imágenes. Y es fundamental también, por una cosa que ha comentado Latoba muy importante, la fotografía de guerra no es solo el frente. La fotografía de guerra es retaguardia, y lo estamos viviendo todos los días con la guerra de Ucrania ahora. La noticia va más siempre o casi siempre sobre la retaguardia que sobre el frente. ¿Qué es lo que nos están contando estas? Son como muy escenas de la vida cotidiana, claro. O sea, es un poco la retaguardia, no es el frente, no es la primera línea, es las historias de la vida cotidiana, que al final la gente no somos números, no eran números, sino que son historias particulares, cada una con su tragedia, ¿no? Nos está contando, como bien lo dices perfectamente, las distintas guerras dentro de la guerra, la forma de vivir, las colas para buscar el pan, los comentarios entre las personas cuando están a la espera de la situación, digamos que lo que repercute el bombardeo que hay en los alrededores o el bombardeo interior cuando se hace sobre la población civil, el daño que se hace a los niños, a la infancia, el trauma que supone todos los días no poder comer, no poder salir. Nos está contando la vida cotidiana en la guerra mucho más que si se estuviera peleando en el frente. Por eso esas instantáneas concretas de un personaje en la puerta de un comercio, de otra persona que está lavando la ropa como puede, de intentar buscar agua para poder todos los días beber agua o poder lavarse, ese trabajo que hacen los fotógrafos
en este caso Gavilán y su cuñado, no identificado todavía, pero que podría ser su cuñado, son excepcionales. Uno de las varias personas que colaboran en el libro, todos especialistas y de alto nivel, hay una referencia que hace Zuco Gutiérrez, gran fotógrafo y gran profesional, en el que dice que el fotógrafo, en este caso, Gavilán, y su cuñado son invisibles. Y es verdad, son invisibles porque no son absolutamente objetivos. Nos están mostrando la realidad de la vida cotidiana, que es lo que impacta realmente. Cuando tú ojeas el libro, cuando ves las imágenes, te estás dando cuenta de lo que significa el que haya una guerra civil. Claro, no, y me encanta porque estaba de que haya un combate. Recordando un título de un libro de un corresponsal de guerra que me encanta, que se llama Los héroes anónimos. Es que al final son héroes anónimos y no aparecen ellos, sino que aparecen lo que están contando. Ellos son un mero testigo. Vamos a hacer una pausa, Juan Manuel Sánchez Vigil, 2 minutos rápida, y José Latoba, porque a la vuelta, en 2 minutos, vamos a saludar a Miguel Ángel García. Él es nieto de Cecilio García Iruelas, uno de los soldados que aparecen en estas fotos y que está en una fosa en Madrid. Miguel Ángel, ¿qué tal? Sí. Hola. Muy buenas. Háblenos de su abuelo, quién era Cecilio García Iruelas, porque creo que su abuela les hablaba muy poco de él, ¿no? Imagino que también por el dolor. Por el dolor y por el miedo. No había miedo a que yo luego lo contase. Pues mi abuelo Cecilio era, picapiedrero, o sea, se dedicaba a la piedra, era adoquinero, fue también incluso cocinero y nada más. Y cuando empezó la guerra, pues él era uno más del pueblo, un soldado más, porque sabes que desde que empezó la guerra hasta 6 meses después el ejército no se militarizó, pues entonces antes de todo eso él era uno más y se dedicaba en el pueblo pues a hacer lo que en la guerra se dedicó a hacer lo que podía, ¿no? Claro. Y fíjese, porque su abuela creo que casi no hablaba del fusilamiento de su marido, lo entiendo, pero creo que su padre sí le contaba algunas cosas, porque su padre sí oyó los tiros con los que creo que está en una fosa común del cementerio de la iglesia de San Lorenzo del Escorial. Su padre tenía 11 años cuando acompañó a su abuelo, es decir, a su propio padre, a que le fusilasen. ¿Cómo fue eso? Pues entonces aquel día debió de coincidir, no sé si es que coincidió o lo avisaron, y mi padre junto con su primo Ricardo fueron desde el convento que hay al lado del cementerio hasta el cementerio y le acompañaron hasta la puerta del cementerio. En el frente de la puerta del cementerio había una especie de terraplén y allí es donde le iban a fusilar. Cuando le iban a fusilar le dijeron a mi padre y a su primo: venga chavales, fuera de aquí. Mi padre y mi primo se fueron andando y al cabo del ratito, pues a unos 100 metros, oyeron los disparos. Su padre tenía 11 años. Sí, 11 años. El caso es que después de eso, mi padre ya no volvió a hablar nada más de eso, o por miedo, o por no sé, por defensa propia, yo qué sé, de alguna manera él no volvió a hablar nunca de eso. A mí quien me habló de todo eso fue el primo, mi primo Ricardo, ese fue el que nos habló de eso. Mi abuela también hablaba poquito, porque también lo pasó muy mal. Lógicamente. Ella era madre de 3 hijos pequeños y no tenía ningún ingreso, entonces pues lo que podía hacer era con el extraperlo o lo que podía, ¿no? Incluso una vez en el extraperlo la pillaron, la quitaron el extraperlo, la pegaron una paliza. También a la hija pequeña de mi tía la cogieron una vez en el pueblo y trataron de darle aceite y ricino y cortarle el pelo. Mi abuela se presentó en la plaza y armó un escándalo y se llevó a la hija para casa. O sea, lo pasó muy mal. Entonces ella sí me habló de que a mi abuelo le habían fusilado, pero en detalles a mí nunca me habló nada. Y creo que usted ha pedido que su abuelo, junto con las personas que están ahí enterradas en esta fosa común, sean exhumadas. Esto lo han pedido, ¿verdad? Exactamente. Le pasamos toda la documentación a Ana Mesuti para que lo llevase a la jueza argentina. Esa documentación la hicimos oficial y por supuesto en la jueza argentina no sé qué es lo que habrá hecho, pero vamos, de momento no nos han dejado hacer nada, ni exhumarlo ni nada, puesto que el cementerio que está enterrado el abuelo es un cementerio de la iglesia, no es un cementerio civil. Claro. Y ahí se niegan a que nosotros lo desenterremos ni hagamos nada con todos, ni con mi abuelo ni con los 80 y tantos que hay allí enterrados. Su abuelo es uno de los soldados que aparece en estas fotografías, ya que tenemos aquí a José Latoba, que se va a presentar este viernes, este libro en Madrid, no sé si va a estar o no en la presentación, Miguel Ángel, pero sí me gustaría que José, como fotógrafo
y fotógrafo arqueológico, nos cuente cómo fue ese momento que me parece tremendo de entrar en el cuarto oscuro, en su casa, en su estudio, revelar los negativos y empezar a ver pues lo que allí se empezaba a vislumbrar, ¿no? Bueno, pues es emocionante, en el sentido de que en el cuarto oscuro estás solo, a oscuras, y cuando pones el negativo en la ampliadora, como decíamos antes, te das cuenta de que estás viendo cosas que hacía en aquel entonces prácticamente 70 años que no se habían visto, ¿no? Y empiezas a reconocer, y esto yo creo que es uno de los valores más importantes de esas imágenes, empiezas a reconocer los edificios de tu barrio de Argüelles o de Moncloa, empiezas a reconocer las calles, empiezas a reconocer un poco las historias que o no te han contado y que has ido adquiriendo a través de lecturas o a través de películas o a través de ese tipo de información, y empiezas a hacer algo que ha hablado antes Sánchez, que es la construcción de tu propia memoria también. Claro. Yo nací en el 54, realmente pues estoy en el límite de ser un hijo de la posguerra, pero me considero un hijo de la posguerra. Y tenía que construir esta historia. Mi familia tampoco se hablaba. Mi familia le tocó a mi padre, por diferentes razones, estar en el bando de los sublevados, ¿no? Pero al final te das cuenta, cuando empiezas a ver esas cosas, que hay un bando común, que es el bando de la gente normal, de la gente que aparece en las fotos, de la gente que acabó en el espacio que no le correspondía ideológicamente o por ideas, de la gente. ¿En cuántas familias no ha pasado eso, no? Todas. Claro. En la familia de mi padre acabó gente en los dos lados, ¿no? En mi familia igual, al final te lo explicaban tus abuelos y te decían, claro, es que uno cayó en un lado, el otro cayó en otro. ¿Cuánta gente que no comprendería eso que estaba ocurriendo, ¿no? Y esa construcción de la memoria, que es personal, ¿no? Que es una construcción, digamos que casi reflexiva, ¿no? En ese sentido, es lo que nos ayuda a poner en su sitio la realidad actual también. Bueno, si quieren saber más, les recomiendo viernes 6:30 de la tarde en una biblioteca fantástica como es la Eugenio Trías, en El Retiro, la antigua Casa de Fieras de Madrid. Que no se lo pierdan. Señor Latoba, muchísimas gracias. Enhorabuena, José. Gracias a vosotros. Sí. Juan Miguel Sánchez Vigil, director del Grupo de Investigación Fotodoc, enhorabuena también. Nada, gracias siempre a vosotros, muchas gracias. Y Miguel Ángel García, gracias por haber tenido el valor de contarnos su historia. Un beso. Muchas gracias. Un beso grande. Miriam Soto, menuda historia, ¿eh? ¿Verdad que te ha gustado? Menuda historia. Estas historias, sabes que me encantan, porque además yo creo que hay que contarlas. Claro, hay que contarlas para entender dolores que sigue habiendo ahora, de dónde vienen, ¿no? Claro. Gracias, Miriam. Gracias.